Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A nombre de Legal Cloud de MRCI, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia, denominada Impugnación de la cancelación de certificados de sello digital, donde el maestro en fiscal Juan José Bartolo Alemán nos estará abundando más acerca de este tema. Comenzamos, maestro. Buenos días, amigos de Legal Cloud. Los saluda su amigo Juan José Bartolo Alemán. El día de hoy estaremos hablando sobre la impugnación de cancelación de certificados de sello digital antes y después de los 30 días en que surte efectos dicha cancelación. Para efectos didácticos, la presentación tiene o se divide en los siguientes puntos. Primer punto, ¿qué es la cancelación? Hablaremos acerca de los antecedentes que dieron origen a esta medida implementada en la reforma del 9 de diciembre de 2013, las causales en las que procede la cancelación de certificados de sello digital y algunos de sus efectos tanto en el contribuyente como en sus clientes o proveedores. Posteriormente hablaremos del procedimiento que establece la propia norma para la aclaración respecto de la cancelación de certificados. Igualmente la naturaleza de esta cancelación y su impugnación, y por último algunas consideraciones de defensa haciendo alusión a lo que en su momento fue la suspensión en el padrón de importadores que establecían las reglas de comercio exterior. Es lo que abarcaremos en la conferencia. Además, hablaremos de algunos tips para poder impugnar la cancelación antes de los 30 días que establecen los medios de defensa, y posteriormente a esos 30 días una nueva oportunidad para poder impugnar esta cancelación. Sin más preámbulo, comenzamos. En la lámina 1 del material establece o tuve a bien transcribir parte de la exposición de motivos que dio origen a la reforma del 9 de diciembre de 2013. La cito textualmente. En ella el Ejecutivo hace un capítulo de medidas contra contribuyentes defraudadores, un capítulo muy fuerte, que establece: no obstante que se ha logrado un avance considerable en el control sobre la expedición de comprobantes fiscales, mediante el proceso de certificación y sobre las operaciones realizadas por los contribuyentes, un gran número de estos continúa realizando conductas contrarias a los objetivos de la administración pública que afectan a toda la colectividad. Entre ellas, y enuncia algunas de las conductas que detecta el Ejecutivo y que dieron origen a esta reforma. Primero, al ser objeto de facultades de comprobación, desaparecen. Segundo, utilizan comprobantes fiscales para amparar operaciones simuladas. Tercero, omiten en un mismo ejercicio fiscal la presentación de declaraciones de 3 o más declaraciones consecutivas o 6 no consecutivas. Posteriormente, desaparecen del domicilio fiscal durante el procedimiento administrativo de ejecución o PAE. Posteriormente cita al Ejecutivo: ante ello, y tomando en cuenta que es un requisito indispensable que los contribuyentes cuenten con un certificado de sello digital vigente, cuyo uso adecuado debe ser verificado por la autoridad fiscal, se considera necesario proponer la inclusión de medidas de control en este instrumento. Por lo anterior, y hace la reforma, de que se propone modificar el artículo 17H para darle la facultad a las autoridades fiscales para poder cancelar los certificados de sello digital expedidos a favor de los contribuyentes. En ese sentido, tenemos que la cancelación de certificados de sello digital, conforme a la exposición de motivos del Ejecutivo previo a la reforma del 9 de diciembre de 2013, fue como una medida de control respecto de los certificados de sellos digitales
ante la necesidad, considera el Ejecutivo, de que los contribuyentes hagan un uso adecuado de sus certificados de sello digital. En ese sentido, tenemos que la cancelación de certificados de sello digital es una conducta o es una medida de control por parte de las autoridades fiscales. El artículo 17H, en su fracción décima, quedó redactado de tal manera, de conformidad con la siguiente redacción. Artículo 17H. Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando, fracción décima, las autoridades fiscales, y enumera 4 incisos. Primero, el inciso A, detecten que los contribuyentes en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de 3 o más declaraciones periódicas o 6 no consecutivas. Inciso B, durante el PAE no localicen al contribuyente. Inciso C, en el ejercicio de facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado. Inciso D, aún sin ejercer las facultades de comprobación, esto es bastante peligroso, es decir, desde el escritorio, aún sin ejercer facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones previstas en el 79, 81 y 83 del Código Fiscal y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado. En estos casos, en estos 4 casos o en estos 4 incisos, las autoridades fiscales se encuentran facultadas de conformidad con el legislador federal para cancelar los certificados de sello digital que emiten en favor de los contribuyentes. En eso consiste esta medida de control ideada por el Ejecutivo en la exposición de motivos que diera origen a la reforma del 9 de diciembre de 2013. Hay que recordar que esta reforma del 9 de diciembre de 2013 estableció algunas facultades un poco más fuertes para las autoridades fiscales, como es el caso del 69B, el caso del 17H que estamos tocando en este momento, el caso del 69. El Ejecutivo incluso llegó a querer modificar el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que establece el principio o la norma de hermenéutica jurídica tratándose de normas tributarias. Entonces era una reforma bastante completa y la gran mayoría de los contribuyentes pues enfocó todas las acciones de defensa y de protesta respecto del artículo 5, y efectivamente el artículo 5 no fue reformado el 9 de diciembre, pero soslayaron los defensores o los detractores de la reforma enfocar sus protestas respecto del 17H y respecto del 69B, y por esa razón es que actualmente las autoridades fiscales pueden cancelar los certificados de sello digital de cualquier contribuyente desde su escritorio cuando detecten alguna infracción que establece el 79, 81 u 83 del Código Fiscal. De igual manera pueden publicar a los contribuyentes presumiendo que realizan operaciones simuladas o inexistentes en las listas del 69B. Y eso pues obviamente pues genera una reacción en cadena con los clientes, con los proveedores, porque se entendería que toda la cadena es operación simulada. Ha llegado casos en los cuales la autoridad fiscal cancela certificados de los propios proveedores de la administración pública. Entonces, a través de estas medidas de control, le llamó el Ejecutivo, a través de estas medidas de control o de represión para algunos contribuyentes, es como se pretende evidenciar algunas prácticas de los contribuyentes. Sin embargo, hay un dicho que muchas veces justos pagan por pecadores. ¿Por qué?
Porque estas reformas o estas adiciones al código iban enfocadas en los contribuyentes defraudadores, los contribuyentes que emiten o que venden facturas. Sin embargo, pues la reforma también le llega a algunos contribuyentes que por algún descuido del contador o de la propia actividad comercial del contribuyente, pues no presentan algunas declaraciones u omiten alguna obligación que establece el 79, 81 u 83, y por esa razón, desde el escritorio, la autoridad fiscal puede cancelar sus certificados de sello digital. El Ejecutivo, atendiendo también a la experiencia de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, que regulaban el 59 fracción, que regulan el 59 fracción cuarta de la ley aduanera, incluyó también un procedimiento de aclaración respecto de la cancelación de los certificados de sello digital. El procedimiento de aclaración se encuentra en el último párrafo del 17H y consiste en lo siguiente: los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el certificado de sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el SAT para subsanar las irregularidades detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga a fin de obtener un nuevo certificado. La autoridad fiscal deberá emitir resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de 3 días, contado a partir del día siguiente a aquel en que reciba la solicitud correspondiente. Procedimiento sumario, como lo define la segunda sala de la Corte en la jurisprudencia publicada el viernes pasado, este procedimiento sumario también tiene por objeto dejar o hacer una aclaración respecto de las causales que el SAT detecta en algún contribuyente y por las cuales le cancela su certificado de sello digital o le deja sin efecto su certificado de sello digital. Sin embargo, pues son dos procedimientos independientes. Atendiendo a la naturaleza de la cancelación de los certificados de sellos digitales, veremos ahora cuáles son los efectos en la esfera jurídica del contribuyente y en la esfera jurídica de sus clientes o proveedores. En primer lugar, enunciando algunas de las consecuencias, es que el proveedor, es decir, el contribuyente al cual se le cancela el certificado, no puede timbrar los comprobantes fiscales digitales que emita. Por lo tanto, también no puede timbrar la nómina que le emita a sus trabajadores. De igual manera, el hecho de que no poder timbrar esos comprobantes fiscales digitales, pues lo pone en una situación de una desventaja competitiva respecto a los demás contribuyentes que se dedican a la misma actividad. Supongamos venta de productos de limpieza. Si hay varios proveedores de venta de productos de limpieza y uno no puede timbrar, pues lo pone en una situación de desventaja en el mercado de la venta de productos de limpieza. Posteriormente, esta cancelación de certificados pues perjudica a sus clientes, porque estos no pueden deducir sin que el comprobante fiscal digital se encuentre timbrado. Por lo tanto, eso a criterio del SAT. Por lo tanto, estos son los efectos negativos de una cancelación de certificado de sello digital que el Servicio de Administración Tributaria hace desde su escritorio. Con un solo clic cancela el certificado de sello digital y ahora, en términos del 17K, pues notifica esa cancelación a través del buzón tributario y no tiene necesidad de mandar a un notificador al domicilio fiscal del contribuyente para
el efecto de que entregue el documento por medio del cual se cancela. Es decir, desde el escritorio con un clic, 1, cancela un certificado y 2, notifica al contribuyente esa cancelación. Y de esta manera cumple con los requisitos del 16, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación a juicio de la autoridad. Y así tenemos cuál es el procedimiento y cuáles son las consecuencias de la cancelación de certificados de sello digital. Ahora, en cuanto al procedimiento de aclaración, tenemos que es el siguiente. En primer lugar, la autoridad cancela un certificado. Las reglas de carácter general no establecen un plazo para presentar la aclaración, por lo tanto, las puedes presentar cualquier día después de la cancelación. Presentas tu solicitud de aclaración anexando pruebas, anexando los documentos que consideres pertinentes y haciendo algún razonamiento lógico jurídico para efecto de vincular esas pruebas con la aclaración que presentas. Y el Servicio de Administración Tributaria tiene 3 días para resolverte esa aclaración. Si no una vez que te resuelve, tiene que emitirte una resolución que debe estar debidamente fundada y motivada, y también debe de estar notificada dentro de ese plazo de los 3 días. De esa manera es el procedimiento de aclaración. Precisado lo anterior, y ahora bien entrando en materia respecto de la impugnación de la cancelación de los certificados de sello digital, conviene traer a colación qué son los actos definitivos, porque recordemos que tanto el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación como el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establecen la impugnación en recurso de revocación y en juicio contencioso solamente contra actos definitivos, actos o resoluciones definitivas. Entonces, ¿qué son los actos o resoluciones administrativas o de soluciones definitivas? ¿Cuál es la característica de estos actos que los hacen ser resoluciones definitivas? Una de las primeras características de estos actos es que resuelven de manera definitiva, valga la redundancia, una situación o un procedimiento instado de oficio o a petición de parte. Sin embargo, existen resoluciones que ponen fin a un procedimiento instado de oficio o a petición de parte que no son actos definitivos para efectos de su impugnación en sede administrativa o en sede jurisdiccional. Por ejemplo, el 34 del Código Fiscal de la Federación establece el procedimiento o la solicitud de consulta por parte de los contribuyentes. La respuesta que dan las autoridades a esas consultas resuelven de manera definitiva una instancia del particular. Sin embargo, no son actos definitivos. ¿Por qué? Porque el propio 34 del Código establece que solamente podrán impugnarse cuando el criterio sustentado en la resolución que resuelve la consulta sea aplicado en una resolución definitiva. Es decir, es un acto que resuelve de manera definitiva una solicitud del particular, pero no es un acto definitivo para efectos de su impugnación. Entonces, ¿qué hace a un acto definitivo para efectos de su impugnación? Bueno, la doctrina señala que la característica de definitividad de los actos administrativos impugnables consiste en que sus efectos o la invasión a la esfera jurídica del contribuyente no se encuentra supeditada a condición o plazo suspensivo alguno, es decir, que lesionan la esfera jurídica del contribuyente desde el momento de su existencia. Luego entonces, si de conformidad con el artículo 17H, fracción décima, cualquiera de sus incisos, la autoridad puede dejar sin efectos
los certificados de sello digital que le expida a favor de cualquier contribuyente, desde ese momento existe una afectación en la esfera jurídica del contribuyente y por tanto son actos definitivos para efectos de su impugnación. ¿Por qué? Porque sus efectos no se encuentran sujetos a condición o plazo alguno. En ese sentido, existen criterios en los cuales se ha considerado que los actos o el solo hecho de la cancelación de certificado de sello digital es un acto definitivo para su impugnación en juicio contencioso. Al respecto existe el precedente contenido en la tesis 1 Romano, tercero, 33 de la 10ª época, de rubro Juicio Contencioso Administrativo Federal, procede contra la resolución que deja sin efectos el certificado de sello digital para la generación de comprobantes fiscales digitales por Internet al constituir una resolución definitiva. Esta tesis o este criterio que se encuentra en su material contiene dentro de su texto lo siguiente: por tanto, la resolución que deja sin efectos el certificado de sello digital constituye una resolución definitiva, pues es el producto final de la voluntad definitiva de la autoridad, en tanto que contiene una decisión cuyas características impiden modificarse y por ende ocasionan agravio al gobernado, por lo que en su contra procede el juicio contencioso administrativo federal, y de ahí que sea innecesario agotar previamente el procedimiento previsto en el artículo 17H, sexto párrafo, y la regla 2.2.3 de la resolución miscelánea fiscal para el 2015. En esta tesis, el tribunal colegiado pues hace un análisis de la naturaleza de la cancelación de certificados de sello digital y concluye que esta cancelación es un acto definitivo. Desde ese momento está lacerando la esfera jurídica de un contribuyente y por tanto puede ser impugnado sin necesidad de sujetarse al procedimiento previsto de aclaración que vimos anteriormente. Sin embargo, una vez que si el contribuyente opta por presentar la aclaración que previene el sexto párrafo del 17H en relación con la regla 2.2.3 de la resolución miscelánea fiscal para 2015 o su correlativa para 2017, la resolución que recaiga a esa aclaración también es un acto definitivo. ¿Por qué tendría que ser un acto definitivo? Porque resuelve también una instancia que pretendía modificar la primera cancelación. En ese sentido, tenemos que tanto la cancelación como la resolución a la aclaración son actos definitivos. Y la razón de que también la aclaración es un acto definitivo, bueno, anteriormente, cuando los contribuyentes impugnaban la aclaración a la resolución que resuelve la aclaración respecto de la cancelación de los certificados de sello digitales, las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desechaban la demanda contra esa resolución porque consideraban que no reunía los requisitos de definitividad. Consideraban las salas que el requisito de definitividad se encontraba contenido dentro de la resolución que cancela los certificados de sello digitales. Sin embargo, a través del reciente criterio jurisprudencial emitido por la segunda sala el viernes 25 de agosto, pues en su afán por defender la constitucionalidad de la cancelación de certificados de sello digital, introdujo una clasificación del acto relativo a la aclaración. ¿Qué dijo la Corte? La jurisprudencia es la 124/2017 de la segunda sala de la Corte. El rubro es certificados emitidos por el SAT. El artículo 17H, fracción décima del Código Fiscal de la Federación, que dispone los supuestos en los que quedarán sin efectos, establece un acto de molestia que no se rige por el derecho de audiencia previa.
En este criterio, la Corte defiende la constitucionalidad o sostiene de forma definitiva la constitucionalidad del artículo 17H, fracción décima. ¿Por qué? Porque considera que previo a la cancelación de un certificado de sello digital no debe respetarse el derecho de audiencia. Por lo tanto, esta resolución no es una resolución definitiva o no es una resolución privativa por parte del Servicio de Administración Tributaria, y considera la Secretaría de Hacienda que la resolución definitiva en su caso sería la que resuelve la aclaración. En su texto señala: el precepto citado contiene los supuestos en los que los certificados emitidos por el SAT de los contribuyentes que han incurrido en El precepto citado contiene los supuestos en que los certificados emitidos por el SAT de los contribuyentes que han incurrido en alguna de las conductas en él sancionadas quedarán sin efectos, lo que constituye una medida de control expedita y ágil, que no es de carácter definitivo ni se trata de una supresión permanente del certificado, sino por el contrario, la propia norma prevé un procedimiento sumario que permite al gobernado subsanar las irregularidades que hayan ocasionado esa medida, lo que no implica un acto privativo. ¿Qué es lo que se resalta de esta jurisprudencia para efectos de la impugnación de la resolución que resuelve la aclaración? Que si la cancelación, a dicho de la segunda sala del máximo órgano de interpretación de justicia en este país, no es un acto definitivo, entonces lo debe ser la resolución a la aclaración. Por lo tanto, invocando esta jurisprudencia, se podrá acudir al juicio contencioso administrativo para impugnar también la resolución que resuelve la aclaración presentada contra la cancelación del certificado de sello digital. Y a través de estos dos razonamientos, tenemos que la defensa de los certificados o de la cancelación de los certificados de sellos digitales se puede hacer antes y después de los 30 días que dispone tanto el artículo 120 del Código Fiscal de la Federación como su correlativo en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para la impugnación de actos o resoluciones definitivas. Un ejemplo práctico viene en su material. Supongamos que el 1 de agosto de 2017 se cancela un certificado de sello digital. De conformidad con el 120 del Código Fiscal, pues se cuenta con un plazo de 30 días para su impugnación. Al ser o al revestir esta cancelación de certificados las características de un acto definitivo. ¿Por qué? Porque sus efectos no están sujetos o supeditados a condición o plazo suspensivo alguno. Entonces se tienen 30 días y supongamos que se presenta un juicio contencioso administrativo el 8 de septiembre de 2017. Sin embargo, simultáneamente se presenta una aclaración el 12 de septiembre también de 2017. Es decir, se presenta la aclaración fuera del plazo de los 30 días. Esta aclaración, de conformidad con el último párrafo del 17H, tiene que resolverse en el plazo de 3 días por parte del Servicio de Administración Tributaria. Una vez que se resuelve en el plazo de 3 días, se convierte en la segunda resolución definitiva conforme al razonamiento expresado anteriormente, que tiene como precedente un criterio de la Suprema Corte de Justicia, y a partir de que se resuelve la aclaración prevista en el último párrafo del 17H, se cuentan con 30 días adicionales para presentar juicio contencioso administrativo contra la resolución que resuelve la aclaración presentada contra la cancelación de certificados de sellos digitales. En ese sentido, tenemos dos momentos para la impugnación
de la misma cancelación de certificados. Uno antes de los 30 días y el siguiente después de los 30 días. ¿Y por qué digo que tenemos dos momentos? Alguien podría decirme que en la resolución a la aclaración o contra la resolución a la aclaración no se pueden hacer valer agravios contra la cancelación propiamente, que los únicos agravios que se pueden hacer valer son contra las consideraciones de la autoridad para no considerar como procedente tu aclaración. Sin embargo, recordemos que en 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve un caso similar que tiene características muy similares, como es el caso de la orden de visita domiciliaria. La Corte resuelve que la orden de visita domiciliaria puede impugnarse en dos momentos. El primero, con su sola emisión a través del juicio de amparo. Y el segundo también, ese juicio de amparo es el juicio de amparo indirecto, porque es un acto que no está previsto como los actos para impugnarse a través del juicio de amparo directo. Por tanto, la orden de visita puede impugnarse en el plazo de 15 días a partir de su notificación a través del juicio de amparo indirecto. Posteriormente concluye la visita, acta final, emiten el crédito fiscal en el plazo de 6 meses, contra el crédito fiscal presentan juicio contencioso, después se emite la sentencia del juicio contencioso y se puede impugnar a través de esa sentencia a través del juicio de amparo directo. Y en ese juicio de amparo directo nuevamente se pueden hacer valer agravios hechos valer en el juicio contencioso contra la orden de visita. Es decir, el Poder Judicial de la Federación puede estudiar la misma orden de visita en dos momentos: al inicio de que cuando se notifica la orden y cuando se resuelve la sentencia o el juicio contencioso administrativo a través de una sentencia. Es decir, el Poder Judicial puede conocer de la impugnación de la orden de visita a través del amparo indirecto y a través del amparo directo. Entonces, la primera sala de la Corte publica la tesis 2/2012 que establece: orden de visita puede ser impugnada en amparo con motivo de su dictado o posteriormente, en virtud de que sus efectos no se consuman irreparablemente al prolongarse durante el desarrollo de la diligencia respectiva, al trascender a la resolución que derive del procedimiento de fiscalización. Esta interpretación que hace la Corte respecto de los dos momentos de impugnación de la orden de visita es la misma que en defensa se tiene que traer a colación o se tiene que invocar para que los tribunales o los operadores jurídicos que conozcan de los medios de impugnación que se presente, tanto contra la cancelación de certificados de sellos digitales como contra la resolución que resuelve la aclaración prevista en el último párrafo del 17H, entren al estudio no solamente de las razones por las cuales se resuelve la aclaración, sino también entren al estudio de las causales de cancelación. Y así tenemos que en el medio de defensa presentado contra la cancelación de certificados de sellos digitales se pueden hacer valer agravios contra las causales de la cancelación de certificados de sello digital y contra la resolución que resuelve la aclaración se pueden presentar agravios contra la valoración de las pruebas ofrecidas en la aclaración y las razones o las causas de cancelación de certificado de sello digital. Y con esto tenemos que la cancelación de certificados de sellos digitales se puede impugnar antes de los 30 días y posteriormente a los 30 días. Inclusive
La Corte también, nuevamente en su afán de defender la constitucionalidad del 17H, fracción décima, emitió en el 2016 una tesis aislada con número de registro 2012-945, que es de rubro siguiente: certificados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria. El artículo 17H, fracción décima, inciso D, del Código Fiscal de la Federación, al establecer que quedarán sin efectos, aún sin que las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación, no genera inseguridad jurídica ni provoca indefensión a los gobernados por no fijar sanción en caso de que no se emita la resolución en el plazo de 3 días previsto en el procedimiento sumario. En dicha tesis, la Corte señala: la omisión de emitir la resolución en el plazo señalado, entre paréntesis 3 días, no implica que se genere inseguridad jurídica ni que se provoque indefensión al gobernado, ya que ese proceder se sanciona con la nulidad de la resolución que en su caso se emita fuera del plazo citado, pues al tratarse de un acto no dictado en el lapso establecido legalmente al efecto, implica una omisión de un requisito legal y conlleva que se dicte una sentencia de nulidad para efectos acorde con el artículo 52, fracción cuarta de la ley citada. ¿Qué estableció la Corte en dicha tesis, además de defender la constitucionalidad del 17H? Estableció una causal de nulidad en el sentido de que si la autoridad no resuelve las aclaraciones en el plazo de 3 días, cualquier resolución que emita, ya sea donde haya valorado pruebas o donde no haya valorado pruebas, es ilegal. Y por esa razón, al ser ilegal la resolución que resuelve la aclaración, también sería ilegal, o el efecto sería que también sería ilegal las causales de cancelación del certificado de sello digital, y por esa razón la autoridad tendría que reactivar o, en su caso, emitir un nuevo certificado. Y así tenemos muy bien, una disculpa a todos los oyentes por los problemas técnicos que hemos tenido con la transmisión, y estamos a punto de terminar esta conferencia. Recapitulando, tenemos que contra la cancelación de certificados de sellos digitales tenemos 2 momentos para su impugnación. El primer momento es dentro de los 30 días siguientes a partir de su emisión, en virtud de que la cancelación de certificados de sello digital es un acto definitivo, porque sus efectos no están sujetos a plazo o condición alguna. En ese sentido, se puede instar el juicio contencioso administrativo o el recurso de revocación en el plazo de los 30 días siguientes a la cancelación. Sin embargo, también tenemos un segundo plazo para impugnar esa cancelación de certificados. Y este segundo plazo lo es una vez que la autoridad resuelve la aclaración presentada por el contribuyente en términos del artículo 17H, último párrafo del Código Fiscal, y toda vez que esta aclaración o la presentación de esta aclaración no está sujeta a un plazo, esta aclaración se puede presentar después de los 30 días, en el día 40, en el día 100, después de la cancelación. Y contra la resolución, que sí debe notificarse en el plazo de 3 días, so pena de ser ilegal, pues contra esa segunda resolución, que también es una resolución definitiva por el dicho de la segunda
Sala de la Corte en la Jurisprudencia 124/2017, contra esa resolución también procede el juicio contencioso o el recurso de revocación en el plazo de 30 días. Y se pueden hacer valer agravios tanto contra la valoración de las pruebas aportadas como contra las razones que originaron la cancelación de certificados de sello digital. Entonces, estas cancelaciones que emite el Servicio de Administración Tributaria pues se encuentran sujetas a su impugnación en 2 momentos. Y con esto podemos concluir los momentos en los cuales se hace la impugnación contra la cancelación de certificados de sello digital. Bueno, estimados oyentes de Legal Cloud, debido a la interferencia que se tuvo con la transmisión, la sesión de preguntas y respuestas se tendría que cancelar en este momento. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de dejar de saludar a Gabriel Jesús Marcial Ramírez, a Miguel Martínez Robles, a Rubén Llerena Montes, a Diana Flores Rasgado y a José Trinidad Pérez Franco por habernos escuchado en la transmisión, y decirles a todos los oyentes que el programa será subido en la plataforma de Legal Cloud posteriormente, en los cuales pues se va a poder escuchar la transmisión en su totalidad sin ninguna interferencia. Por su atención, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima intervención de Legal Cloud a través de la siguiente conferencia. Agradecemos su asistencia y participación y los esperamos en nuestra próxima transmisión el día martes a las 11:30 horas en el programa Sacrilegios Jurisprudenciales. Buena tarde y hasta la próxima.